Me mandaron el link. Si pueden ir apagando sus micrófonos, por favor, a todos los que vayan ingresando, por favor. Entonces, bueno, él nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Tengo el honor, el gusto y el placer, obviamente, de presentar a mi amigo. Él es, obviamente, anestesiólogo, médico especialista en, obviamente, medicina del dolor. 2 años hizo de posgrado, aparte, obviamente, hizo anestesiología pediátrica y es Fellowship in Interventional Pain Practice, o sea, es FIP, por parte del World Institute of Pain desde el 2017. Colabora en todos los congresos nacionales e internacionales, desde Latinoamérica hasta, pues bueno, en todo el mundo prácticamente. Es un referente en Argentina. Y pues el día de hoy nos va a hablar un poco perdón, de diamagnética, terapia diamagnética. Haciendo un poquito ahí como de introducción, para que más o menos, para los que nunca ni siquiera han escuchado el término. De hecho, cuando yo escuché este término, pues dije, caray, me puse a leer, obviamente, me puse a investigar. Yo soy una de las personas que están ahorita más emocionados por escuchar lo que nos tiene que enseñar y compartir este Juan Pablo, obviamente, el doctor Paladino. Y pues bueno, me acordé precisamente cuando estaba yo en la carrera, ya son casi 3 décadas de cuando yo estaba estudiando la carrera, había obviamente un sistema de becarios y instructores. Y pues bueno, dentro de eso, siendo instructor de radiología en aquellos años, me acuerdo que me decía una de mis maestras, la doctora Nidia Ríos, en Monterrey, en Autónoma de Nuevo León. Ella es radióloga y con altas especialidades y doctorados, ¿no? En resonancia magnética. Entonces me dice una vez, me dice, Rafa, ¿sabes cómo funciona la resonancia magnética? Y le decía, bueno, pues no, ¿verdad? No, en ese momento yo desconocía. No es como que ahorita sepa mucho, pero me explicaba muy brevemente. Me decía, mira, Rafa, me dice, la resonancia magnética funciona con un electroimán. Por eso cuando tú entras, y si alguna vez has entrado a una resonancia, escuchas este ruido, ¿no? El tac, 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 te ponen los audífonos. Y si lo que está haciendo es que se está prendiendo, activando y desactivando este electroimán. Dice, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con este electroimán? Es un electroimán muy potente y lo que hace es que mueve tus iones, que tienen una carga, positiva o negativa, los mueve, los desplaza cada vez que se activa y se desactiva, muy rápidamente. Y todos tus iones dentro y fuera de tus células se mueven y regresan al lugar, tienden a ir y regresar al lugar. Dice, tú no sientes que te esté haciendo nada, pero en realidad sí te está haciendo algo. Hasta el día de hoy, estamos hablando de casi 3 décadas, no se ha podido demostrar que la resonancia magnética te produzca un daño, como rayos X, tampoco que te produzca un beneficio. Dice, al parecer es inocua. Y de ahí con un algoritmo, con ese movimiento de los iones, se sacan obviamente el registro de las imágenes. Entonces, a mí lo que me quedó muy marcado, me decía la doctora, como ya después a razón de un poquito de aliviar la plática, ¿no? Y el entendimiento, un poquito de broma, me decía, yo cuando entendí cómo funcionaba la resonancia magnética, dice, porque tú no estás sintiendo que te hace algo, pero sí le está haciendo algo a tu cuerpo y a tus iones, dice. Empecé a entender esto de la buena vibra y mala vibra. Entonces, pues bueno, aquí mi gran amigo que tiene una excelentísima y muy buena vibra, el doctor Juan Pablo Paladino, nos va a hablar el día de hoy precisamente de la terapia diamagnética y pues bueno, es un gusto tenerte, te agradecemos el esfuerzo, sabemos que en Buenos Aires son aproximadamente las 11 de la noche, entonces esto siempre es plausible y pues bueno, gracias, sin más por el momento, los dejamos. Al final, la charla del doctor va a tomar aproximadamente unos 30 minutos a una hora. Al final va a haber un tiempo de preguntas, ya sea comentarios, cualquier cosa que les voy a pedir que lo hagan por el chat y yo los iré leyendo para pues precisamente nos resuelvan nuestras dudas, nos esclarezca precisamente cualquier situación que tengamos, ¿ok? Pues bienvenido, Paladino, como siempre es un gusto y pues todas las cámaras y micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Quiero agradecer muy especialmente a Ahmed, a su presidente, a vos por esta invitación, por permitirme tratar de llevar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas que nunca abundan en lo que es la medicina del dolor y en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Nosotros que orientamos nuestra actividad al intervencionismo, hoy les voy a hablar de una tecnología y una terapia que es no invasiva y como vos muy bien hablaste, no genera ninguna sensación en el cuerpo, lo que no indica que la esté o no lo esté haciendo, ¿no? Por eso voy a compartir imagen, así ya nos vamos organizando, cerrar algunos carteles que vienen por acá. Pero bueno, nuevamente agradecerle tanto a Ale, a vos y a todo Ahmed por la invitación.
Y vamos a hablar de algo nuevo, que es la terapia diamagnética en el control del dolor, ¿sí? Bueno, yo pertenezco, represento, creo en las asociaciones, en las sociedades, en juntarnos, en divulgar. Para mí no es ninguna molestia estar hoy acá a esta hora. Es más, es un placer poder compartir con ustedes y todo el cariño que siempre recibo de la gente de México. Es un honor y es lo mínimo que puedo hacer, es tratar de enseñarles lo poco que sé de este tema, ¿no? A ver. Bueno, a ver, esta no era. Vamos a compartir. Esto siempre sucede, ¿no? Bueno, disculpen la desprolijidad. Hay algo que está pasando. No te preocupes, tenemos gracias a Dios tiempo. Y pues Sí, bueno, ahorita sí. en lo que vamos abriendo tu plática, no pasó absolutamente nada. Pues no sé si tengas algún aviso que nos puedas hacer. Creo que va a haber ahí algunos cursos por allá. Ah, mira, perfectísimo. Ahí está. Bueno, tengo estos conflictos de interés, bueno, lastimosamente no, con mucho placer, con mucho honor, formo parte de dos empresas, dos instituciones aquí en Argentina que estamos convencidos en el desarrollo y en la divulgación de esta nueva tecnología, como es Vitalis Tech, una empresa encargada en importar y distribuir la terapia diamagnética bueno, de Perizo, que es la marca que fabrica el equipamiento, y generamos una institución que se llama Diamagnética Argentina para la parte más académica y asistencial de la misma, ¿no? Bueno, no sé por qué no me deja pasar las filminas. A ver, ahí está. Bueno, cuando hablamos de terapia diamagnética o de diamagnetismo, en realidad lo que estamos hablando de la física cuántica, ¿no? Esta parte de la física que es la que estudia la materia y la energía, pero a escalas atómicas y subatómicas. Y define las fuerzas de la naturaleza, esta física cuántica, y las divide básicamente en cuatro unidades. Las fuerzas nucleares débiles, las fuerzas nucleares fuertes, esas fuerzas encargadas en mantener la cohesión de los protones con los neutrones, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Obviamente que vamos a hablar de la fuerza electromagnética para no irnos por las ramas y que esto termine a cualquier hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fuerza electromagnética? Como todos sabemos, y hablando de medicina o de física cuántica, que es lo que sucede a nivel atómico, que los átomos están compuestos por un núcleo y por una órbita de electrones que los rodea y que gira alrededor del mismo, ¿no? Este núcleo está compuesto por protones y neutrones, y estas órbitas que giran alrededor del mismo están compuestos por electrones que son sustancias con carga negativa, ¿sí? Estos electrones, como venimos hablando, giran a través de una órbita alrededor del núcleo y eso genera electricidad. Pero a su vez, estos mismos giran sobre un eje propio, giran sobre sí, generando magnetismo. Y la zona de influencia, el sitio de influencia o la región espacial en la cual generan este electromagnetismo, se genera campo. Si unimos todas estas palabras, obtenemos lo que muy bien ustedes ven, el campo electromagnético, que no es otra cosa que el movimiento de los electrones y su influencia alrededor del núcleo, ¿no? Bueno, estas fuerzas electromagnéticas las podemos dividir en tres, básicamente. Si presentan una atracción de la materia, una atracción fuerte de la materia, se definen como fuerzas ferromagnéticas. Si las mismas generan una atracción débil de la materia, se denominan sustancias paramagnéticas. Y si generan una repulsión de la materia, se denominan sustancias o materias diamagnéticas. ¿Sí? A ver si podemos hacer funcionar el video.
aquí está una parte del equipo con un elemento en su bobina. Fíjense cómo lo que genera una repulsión lo elimina, no lo atrae, no es un imán que lo pega. Entonces, este pequeño ejemplo es para demostrar o para ver que el efecto diamagnético o el efecto electromagnético sobre la materia existe, ¿no? Bueno, entonces, para definir el diamagnetismo tenemos que decir que es una propiedad de la materia que al estar expuesta a un campo electromagnético lo suficientemente fuerte, genera una repulsión de la misma. O sea, la materia se aleja de la zona de mayor magnetismo a la zona de menor magnetismo. Esto está virtualmente en toda la materia existente en el universo, pero es de un efecto tan leve que no es percibido de una manera natural o normal, ¿sí? Bueno, descrito por Brookmans en 1778 al ver una barra de bismuto y antimonio que era alejado cuando era expuesto a un campo electromagnético, ahí se generó el primer concepto y la primera impresión de este diamagnetismo o el diamagnetismo de la materia sobre el campo electromagnético, pero no fue hasta el año 1845 aproximadamente que Faraday fue quien la describió con todos los detalles y la publicó en sus libros y en sus cuadernos de física, ¿no? Lo importante aquí es que esta fórmula, como ustedes bien la ven, no es importante que la sepamos, pero que la susceptibilidad magnética tiene un valor que va de 0 para arriba o de 0 para abajo. Si esta fórmula, la susceptibilidad magnética, da de 0 para abajo, entre 0 y -1, el material es diamagnético. Si el material da entre 0 y 1, el material puede ser paramagnético o ferromagnético. Nada, un detalle físico que es importante porque ahora lo vamos a ver, cuando es absoluto es -1 y son elementos de superconductores como se los denomina. ¿Para qué sirve ese efecto repulsivo? Para generar lo que se denomina la levitación diamagnética. La misma consiste en hacer flotar o hacer levitar por repulsión del campo magnético a diferentes sustancias, como el bismuto, como el antimonio y como otras sustancias que ya veremos, como puede ser también el agua. Pero también podemos divertirnos un poco más haciendo flotar, por ejemplo, una barra de bismuto antimonio o un elemento biológico como ser una rana. Este experimento es fundamental y fue galardonado en el 2003 con el premio Nobel a las personas que pudieron controlar esta levitación diamagnética, y en la industria la misma se utiliza para la fabricación de trenes de alta velocidad. ¿Vieron esos trenes que parecen que están flotando? Que uno podría pensar que es un efecto de aire, pero no. Es una bobina y un elemento superconductor. ¿Qué significa superconductor? Un elemento el cual esa X que habíamos hablado en la fórmula anterior es -1, perdón. O sea que la repulsión de la misma es perfecto. Campo magnético, elemento, repulsión total, efecto Meissner, -1, ¿está? Eso genera una brecha de aire de aproximadamente 15 centímetros, lo que permite, con otras características de estos trenes, que estos avancen sin mucha resistencia como flotando en el aire de las vías, ¿no? Bueno, como hablábamos, Abrikosov, Ginzburg y Laguerre en 2003 ganaron el premio Nobel porque controlaron esta levitación magnética, generando o describiendo los elementos superconductores que permitían la penetración controlada del campo magnético y la estabilidad de la levitación magnética, generando los fundamentos para los trenes maglev, que no son otra cosa que magnetic levitation, una suspensión sin contacto, y lo que nos interesa a nosotros, la aplicación de la resonancia magnética, que bien comentaba el doctor Vallejo, en las tecnologías cuánticas para el tratamiento para los diversos tratamientos médicos. Bueno,
Principales materias biológicas diamagnéticas. Sin lugar a dudas, el agua, los iones, las proteínas y los lípidos son todas sustancias diamagnéticas. Habíamos dicho que virtualmente toda la materia existente en el universo es diamagnética. Pero si tenemos en cuenta que el 70% del organismo es agua y la mayor parte del planeta Tierra está compuesto por agua, el efecto diamagnético es muy importante si lo podemos controlar y si lo podemos regular para todo lo que es la física cuántica y las aplicaciones de este tipo de terapia sobre el organismo, ¿no? Bueno, entonces, conceptualmente, podríamos mejorar el efecto mecánico de la matriz extracelular mediante la acción combinada con otras formas de traducción bioquímica, que no es otra cosa que la definición de mecanotransducción. ¿Qué significa la mecanotransducción? Es el mecanismo de acción por el cual los campos magnéticos pulsados de alta intensidad generan una respuesta biológica. O sea, fuerza mecánica, campo magnético, modificaciones bioquímicas a nivel celular y molecular, que ya las veremos, ¿sí? Bueno, hoy la tecnología que está en uso actualmente con una difusión importante en los últimos años a nivel mundial, permite generar un campo magnético de baja frecuencia, pero de muy alta intensidad, 2.2 Tesla, que 2.2 Tesla son 20.000 veces superior al campo magnético terrestre. Entonces, estas propiedades pulsadas sobre el organismo generan las diversas acciones que veremos brevemente. Pero principalmente, y lo que se tienen que llevar es que genera un efecto de desplazamiento de líquidos, el efecto repulsivo que habíamos hablado, o también denominado efecto Moisés, haciendo una correlación con la apertura de las aguas en el cristianismo por este señor. Pero también generan cambios en el estado eléctrico de la membrana, generan un efecto inotrópico, isotrópico a lo largo de toda la membrana, no solo del sector donde estamos estimulando, y la activación de ciertos procesos biológicos, como veremos más adelante, que producen regeneración tisular, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué es importante que la frecuencia sea baja o extremadamente baja? Como vemos aquí, decimos que el campo magnético a baja frecuencia nos mantiene y nos da una brecha de seguridad que nos mantiene completamente alejados creo que ahí se ve el puntero láser, que nos mantiene con una brecha completamente alejada de las radiaciones ionizantes de los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Bueno, los efectos de la mecanotransducción son a nivel extracelular, efectos asociados a membrana, la homeostasis de radicales libres del oxígeno y la expresión y la regulación de genes y la proliferación celular. ¿Cómo actúan nuevamente estos campos electromagnéticos, que son grandes imanes, grandes bobinas, que lo que generan es una respuesta celular al estrés? Esta respuesta celular al estrés es inespecífica, o sea, la célula responde a cualquier tipo de estrés y el campo electromagnético genera esta respuesta celular. Básicamente, activando ciertas cascadas, activando ciertas enzimas, ciertas proteínas, que lo que van a generar son 4 puntos como los mencionamos acá. Detención del ciclo celular, reparación molecular, y si la lesión o la agresión que tiene esa célula es lo suficientemente grande, activando la apoptosis para no perder energía y fuerzas en la reparación de la misma. Bueno, ¿cómo hacen la detención celular? Si yo aplico un campo electromagnético pulsado de alta intensidad y la célula se encuentra entre G2 y M o entre G1 y S, automáticamente este campo electromagnético lo que genera es la detención del ciclo. ¿Qué es lo que hace? Frenar a la célula.
la célula se toma un tiempo, mira, observa y lo que ve es cómo están sus proteínas, cómo está su ADN, cómo está su membrana celular. Y a su vez estimula ciertos factores de transcripción, nucleares que van a estimular a su vez los elementos de respuesta antioxidante para eliminar toda la posible agresión de los radicales libres del oxígeno, ¿sí? Al activar esta detención celular, la célula lo que hace es observar y reparar el daño celular. A nivel de las proteínas, lo que va a hacer es estimular ciertas proteínas que también son estimuladas o son activadas por el estrés, el shear stress, el calor, el daño, etcétera, etcétera, que son las HCP o las Heat Shock Protein 6070, con el objetivo de arreglar cualquier tipo de proteína que esté un poco alterada o un poco lesionada. Si ve que estas proteínas tienen una lesión lo suficientemente grande como para perder mucha energía en esa reparación, estimula otras vías que son las vías de las ubiquitinas, que son proteínas proteosómicas encargadas de clivar y remover las proteínas desgastadas. Lo mismo sucede con el ADN a nivel de la P53, las MAP quinasas y el factor NF-kappa beta, asociado también al cáncer y a la autoinmunidad. A nivel de los lípidos, estimulan la glutatión peroxidasa y las fosfolipasas para, por un lado, reparar o, por un lado, sintetizar nuevas fosfolípidos de membrana y así regularizar la función de la misma. ¿Sí? Bueno, si ve que la lesión de la célula es lo suficientemente grande, directamente no pierde tiempo, como habíamos hablado, y activa por vía de la P53 y las MAP quinasas la reparación o el clivaje del ADN, generando un estímulo así para las caspasas para estimular la apoptosis y la posterior regeneración de la célula, ¿sí? Estoy con algunos problemas para pasar, disculpen. Ahí está. Perfecto. Bueno, habíamos hablado de mecanotransducción a nivel de las células inmunitarias y se ve que esta mecanotransducción que habíamos definido como el efecto mecánico traducido en un efecto bioquímico a nivel intracelular, estos pueden actuar a nivel de la membrana del citoplasma o a nivel intracelular, activando ciertas vías y cierta generación de sustancias. No me voy a detallar mucho en todo esto, porque si no sería muy pesado, pero si quieren, al que esté interesado, lo podemos hablar con más detalle. Pero básicamente, si vemos la parte de arriba a la izquierda, activando a nivel citosólico la vía hipoactiv, trasloca ciertas sustancias que van a estimular la síntesis de ciertas proteínas para la organización cromática, para la regulación génica, para la permeabilidad de ciertas sustancias a través del núcleo. A través, si vemos la parte de abajo, el estímulo del campo electromagnético va a activar estas proteínas fundamentales que son las integrinas, que son proteínas compuestas por una porción alfa y una porción beta de transmembrana, que lo que hacen es captar esta mecanotransducción y activar todas estas vías como la de la actina y la miosina para la contracción intracelular del mismo, ¿sí? Y ver todos estos efectos que tiene acá. Supervivencia, adhesión, migración y fagocitosis, por ejemplo, ¿no? A través de, si vemos la parte de arriba a la derecha, vemos que también activa por mecanotransducción la actina citosólica, lo que va a generar una actina perinuclear con el estímulo del consiguiente alteración morfológica del núcleo. Pero no solo activa actina, miosina y ciertas vías, sino que es capaz, esta mecanotransducción, de activar ciertos canales iónicos
de transmembrana como el piezo 1 y el TRPV4, ¿no? Lo que va a generar un influjo de calcio y una eliminación o una reorganización del citoesqueleto, crecimiento de la célula, proliferación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Entonces, como para resumir, efectos en cambio en el potencial de membrana, genera un cambio en la motilidad celular por acción de la actina-miosina, de la división celular, como vimos con los cambios en la mitosis, etcétera, etcétera, interacciones intercelulares a través de las integrinas, ciertas reacciones enzimáticas, reacciones mitocondriales y de señalización intercelular. Pero ya para ir un poco más a la parte más clínica, a la parte un poco más divertida, habíamos hablado del efecto regenerativo, y ese efecto regenerativo se vio con el experimento en el experimento del zebrafish, que es una especie de pez que se le cortan sus aletas y este tiene la capacidad de regenerarlas, ¿no? Entonces se lo expuso a un campo electromagnético pulsado de alta intensidad por 5 días, y lo que se vio que las aletas tratadas con el diamagnetismo evidenciaban significativa regeneración, con un pico mayor de su efecto y un pico más rápido. Como se ve acá, la regeneración se ve a partir aproximadamente del sexto, séptimo día versus el 10º día, que llega al mismo pico cuando las aletas del mismo no son expuestas, ¿no? Y el pico es mayor y más rápido. Yendo ya a la parte más clínico, la evidencia se está generando, la evidencia está creciendo, la evidencia nos está apoyando en estos tipos de tratamiento y se ven en casos, no muchos, pero en escasos casos clínicos aislados o en serie de casos. Como es el case report de una paciente de 94 años con una úlcera malleolar dolorosa que 2 veces por semana y un protocolo de dolor se fue tratada para su patología de base, teniendo una disminución del tamaño y mejoría del dolor a las 6 semanas de tratamiento, con cierre total de la úlcera a las 9 semanas del tratamiento. Ahora les muestro las imágenes. Acá se ve la imagen de la úlcera, el tamaño de la misma, y entre las 6 y las 9 semanas, la úlcera completamente curada por el efecto de la diamagnetoterapia. Habíamos dicho que uno de los principales efectos o las principales acciones del diamagnetismo era la repulsión del líquido. Entonces, es lógico que en los edemas, en los linfedemas, en los edemas óseos, tenga una función más que característica, más que detallada, más que específica para tratar estas problemáticas. Y en este trial se vieron 40 pacientes con edema de miembros, tanto inferiores como superiores, y se vio que mejoraba el low output failure y el high output failure el sistema linfático para eliminar el líquido intersticial. Acá se ve, lo que se hizo es medir la circunferencia de ciertas partes por ejemplo, el tobillo, la rodilla y la cadera antes y después del tratamiento, y se ve cómo disminuye el diámetro del mismo, ¿no? Lo mismo sucede a nivel del hombro, de la muñeca y del brazo en el miembro superior. Para la epicondilitis lateral, una patología bastante frecuente musculoesquelética que atendemos muchas veces, o tenemos muchos pacientes que se tratan de esto, muchos de ellos no quieren infiltrarse. Hoy por hoy los corticoides, la verdad que han dejado de ser la primera opción en este tipo de patología, y evidencia este estudio que a 60 pacientes la acción de la terapia diamagnética fue mayor que el de corticoides anestésicos locales. A los 3 meses mejoró el descanso, mejoró la actividad y mejoró el sueño de los pacientes, ¿no?
Este es un caso de diamagnetic therapy en un paciente con síndrome doloroso regional complejo, en el cual se le aplicó este tratamiento, y después si quieren podemos ver, esto ya es más de la parte propia de la tecnología que estamos utilizando, de la máquina que estamos utilizando, y fíjense que una duración de solo 25 minutos por sesión eh, mejoró los siguientes parámetros. Mejoró los siguientes parámetros, ¿sí? Acá vemos lo que se evaluó, la línea de base y a la 10ª semana. Lo que se evaluó fue el dolor en una escala numérica de 0 a 10, que al principio fue de 10 en 10 y a las 10 semanas fue de 2 en 10. El edema, la diferencia en el tobillo, en la circunferencia del tobillo, fue de 13 centímetros y 0 centímetros, y todos o la mayor parte del cuestionario de calidad de vida habían mejorado a la 10ª semana en comparación de la línea de base al inicio del tratamiento. En ningún momento el paciente presentó efectos adversos. Otro estudio, este sí es multicéntrico, que analizó varias variables como el dolor y la escala de discapacidad de Owestry revisada 4 semanas después de realizar el tratamiento, y vio que mejoraba tanto el dolor como este tipo de escala con este tipo de protocolo que ahora vamos a ver. Este es un estudio hecho por el doctor Felipe Torres y el doctor Pietro Romeo, tanto en Colombia como en Milán, y habían mejorado. Entonces, también hay evidencia que no solo la patología periférica, la patología musculoesquelética y otros tipos de patologías pueden ser tratadas con la diamagnetoterapia. Este ensayo o este update lo que nos muestra es que también podemos estimular transcranealmente con esta tecnología en ciertos tipos de pacientes, ¿no? En ciertos tipos de pacientes y en ciertos tipos de patología, como por ejemplo en casos de dolor neuropático como el dolor regional complejo, casos de fibromialgia, casos de enfermedades de Parkinson, stroke con alteraciones motoras, hemiplejías, pero fundamentalmente tiene mucha evidencia en el control de la depresión refractaria a la medicación o a otro tipo de tratamiento, ¿no? Este es el tipo de neuroestimulación transcraneal del cual estamos hablando, ¿sí? que podríamos hacer con la diamagnetoterapia, y se vio que en pacientes con dolor neuropático tras un accidente cerebrovascular, ha demostrado que puede ayudar a reducir el dolor al activar vías descendentes inhibitorias del dolor y estimular la neurogénesis de las mismas. Otras patologías como la de depresión, fibromialgia y otros dolores neuropáticos también tendrían su lugar en el tratamiento de esta terapia. Es fascinante y es complejo el mecanismo de acción, pero incluye efectos sobre los oligodendrocitos, astrocitos, la microglía, las células madres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá se muestra un estudio realizado por Jason Rosberg y Leo Capural, que son dos referentes muy importantes en lo que es neuromodulación periférica, en ciertos pacientes con dolor de neuropatía diabética, en el cual se vio que había una respuesta de casi el 81% de los pacientes con una mejora sustancial en lo que es el dolor, la sensibilidad, etcétera, etcétera, con escasos o nulos efectos adversos. ¿Sí? Solo un paciente había presentado alguna alteración porque tenía, como ya veremos cuando hablemos de contraindicaciones, alguna morbilidad cardiovascular severa, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos, efectos adversos nulos con alta eficacia para polineuropatía diabética periférica dolorosa, ¿no? Bueno, y como hemos hablado y como hemos dicho, una de las principales déficits o una de las principales complicaciones es que todavía
el peso de la evidencia está creándose, se está generando, se están haciendo estudios, se están haciendo análisis, pero la ausencia de evidencia, como siempre decimos, no es evidencia de ausencia de efecto. Por eso nosotros, en particular con un grupo de estudio que tenemos, hemos hablado o hablamos de esos case report que tenemos en el consultorio día a día, que compartimos con un grupo que trabajamos en esta tecnología, y le hemos puesto el Real World Evidence. Son esos casos que nosotros vemos en el consultorio que tienen muy buena respuesta, pero hoy por hoy no están publicados o no pueden generar una evidencia al no estar publicados. Este es un caso, como ustedes verán, de un paciente de Brasil, el cual le hicieron una exéresis de un tumor en la frente, que bueno, tuvo mucha mala suerte desde la elección del cirujano, porque ustedes verán la primera imagen. Esto no es una metástasia, esto es una cosa horrible, que generó una dehiscencia de esa cicatriz. Eso que se ve en el fondo es la calota, y generó una dehiscencia de cicatriz. Luego de la primera sesión de terapia diamagnética con bioestimulación de los tejidos, ya se ve que el tejido de degranulación va cerrando esa herida, obviamente que no del tipo anatómica y estética, pero sí luego de 2, 3, 4 y 5 sesiones, el paciente obtiene el cierre absoluto sin requerir una nueva reintervención quirúrgica de su dehiscencia de cicatriz, ¿no? Otro ejemplo es este paciente, que es mucho más grave, un paciente diabético con una úlcera muy grave, con una úlcera con pérdida de sustancia muy importante, en la cual en la primera foto ya creo que todos coincidimos que la amputación hubiese sido sin lugar a dudas una indicación no cuestionable, pero luego de varias sesiones de terapia diamagnética ya se ve la regeneración a nivel de su úlcera en la cara superior del pie, lo mismo en la cara inferior de la misma. Hay alguna pérdida de sustancia, obviamente, pero la conservación del miembro es fundamental. Luego de varias sesiones se ve el cierre total y completo de la herida, para terminar así su tratamiento con la terapia diamagnética. Este es el caso de una paciente que se accidenta. Son todos pacientes brasileños porque ellos tienen mucho desarrollo de esto, igual que en España, que se accidenta en bici, ¿sí? Luego de la primera sesión se le aplica una eliminación de líquidos lo suficientemente importante como para ir disminuyendo el edema y los hematomas que presenta, y fíjense, luego de la quinta sesión prácticamente la paciente está recuperada ad integrum de su patología o de su accidente, ¿no? Este es un caso mucho más grave en el cual un postoperatorio de un lifting genera un colgajo supernecrótico, fíjense acá, supernecrótico con un hematoma lo suficientemente importante como para poner en riesgo la continuidad de este tipo de colgajo, y el hematoma a nivel de toda la cara es lo suficientemente importante como para que por lo menos nos asustemos, y si somos cirujanos plásticos, no dormamos por semanas y semanas y semanas, ¿no? Luego de varias sesiones de terapia diamagnética, este es luego de la segunda sesión de terapia diamagnética, fíjense cómo ya el hematoma ese que veíamos en la cara fue totalmente reabsorbido, ¿sí? Y va mejorando el colgajo a nivel submentoniano, submandibular, para terminar, con este tipo de cicatriz, pero por lo menos no con ningún injerto de piel, injerto ¿Eres de alumno o maestra? sustancia o elemento que sea requerido. Alumno, estás soy alumno. Estamos poniendo. Por favor, si ya estamos terminando, así que son 2 o 3 filminas más. Bueno, este es otro caso, acá por cuestiones
de conservar la privacidad del paciente. Este paciente tenía completamente edematizado, con mucho hematoma y el ojo completamente cerrado. Luego de la primera, segunda sesión de la terapia diamagnética con eliminación de líquidos y estimulación tisular, fíjense cómo este colgajo en la blefaroplastía mejora de manera significativa, llevando a, bueno, a una restitución prácticamente ad íntegrum de su cirugía y de su pronóstico, ¿no? Bueno, campos de acción de la terapia diamagnética: ortopedia, traumatología, reumatología, fundamentalmente medicina del deporte, rehabilitación, flebología y angiología. Terapia del dolor, lesiones en la piel, todo lo que es contracturas, etcétera, lesiones, como ustedes ven acá, son pasibles de tratar con la terapia diamagnética. Fundamentalmente, contraindicaciones, como esta terapia estimula la regeneración tisular con una intensidad muy importante, el embarazo no sería indicación sobre la zona, obviamente, ¿no? Se toma un perímetro de seguridad de 15 centímetros. Por ejemplo, si una paciente viene con un dolor de hombro, una omalgia o algún problema cervical, tranquilamente puede ser tratada con este tipo de terapia. La idea es que no se trate sobre la zona del útero con esta terapia diamagnética. Lo mismo en las epífisis fértiles de los niños, no se pueden tratar en las epífisis fértiles, pero sí en las zonas aledañas o en otras patologías a distancia, ¿no? Patología cardiovascular severa, ¿por qué? Porque imaginémonos un linfedema muy importante en un paciente cardiovascular descompensado, en el cual volcamos todo ese líquido extracelular al torrente sanguíneo, puedes generar una sobrecarga de líquidos y generar una descompensación cardiovascular de algún tipo, ¿no? Algunos tipos de tumores, está en duda, hay ciertos protocolos en el tratamiento de ciertos tumores específicos, astillas ferromagnéticas, clips, válvulas cardíacas, distractores espinales, bombas de infusión, marcapasos, todo esto teniendo en cuenta los 15 centímetros de distancia, de margen de seguridad que debemos tener, ¿no? Derivaciones, prótesis ferromagnéticas en general. Bueno, todo el mundo me pregunta, bueno, pero esto es una magnetoterapia. Y no, realmente no es una magnetoterapia, esto es una diamagnetoterapia, ¿no? Porque acá ustedes ven la diferencia entre una y otra. Una, el rol del elemento sobre el agua en la magnetoterapia solo es conductor de la corriente, y este es el elemento constitutivo de la terapia, o sea, la eliminación de ese líquido, de ese edema, de esa regularización de la membrana celular, y con eso todas las cascadas enzimáticas de reparación de la célula per se es lo que fundamenta la diamagnetoterapia, ¿no? La intensidad del campo electromagnético son 100 Gauss en la magnetoterapia y acá son 20.000 Gauss. El efecto sobre líquidos, sí y no. Tratamiento de patología en fase aguda, no se puede la magnetoterapia y sí en la diamagnetoterapia, fundamental. Imagínense un edema, un esguince, un hematoma, es líquido, cuanto antes lo agarre, mayor respuesta voy a tener. Tiempo medio de sesión, 15 minutos, yo diría que esto es medio poco, realmente son 20, 25 minutos por sesión versus 4 horas en las otras terapias. La amplitud selectiva ajustable que me permite o que me da la posibilidad a la máquina me va a permitir que yo pueda trabajar diferentes tipos de tejido, porque no es lo mismo trabajar el tejido muscular que trabajar el tejido óseo, el tejido tendinoso, el tejido cartilaginoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, número de terapias, mucho menos en la diamagnetoterapia que en la magnetoterapia, ¿no? Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta y llevarnos de esta charla: que genera un campo electromagnético. Yo tengo que generar un campo electromagnético de alta intensidad, 2 teslas, a muy baja frecuencia. ¿Para qué? Para alejarme de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Y la amplitud selectiva ajustable a través de los logaritmos de la máquina me va a permitir estimular selectivamente diferentes tejidos, como hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, conclusiones: es claro el efecto de los
campos electromagnéticos sobre el organismo. El diamagnetismo es una propiedad de la materia, ¿sí? No del campo electromagnético, sino de la materia, cómo responde a ese campo diamagnético. La alta intensidad, la amplitud, la baja frecuencia permite llegar a todos los tejidos. La ausencia de evidencia hoy no es evidencia de ausencia de efecto, lo vemos todos los días con las respuestas de nuestros pacientes. Obviamente que estamos en el trabajo de realizar nuevos estudios clínicos que avalen esta terapéutica, y surgiría como una opción, o surge como una opción, mejor dicho, al tratamiento de patologías dolorosas complejas y otro tipo de patologías que vemos habitualmente. Bueno, con esto terminamos. Quisiera nuevamente agradecer al comité organizador de esta charla, de este webinar, al doctor Rafael Vallejo, al doctor Ismael, que son grandes amigos. Si me permiten la posibilidad de pasar algunos avisos parroquiales. Este es un curso de intervencionismo que preparamos, o la idea es preparar a los colegas para la realización del examen FIP o SIPS. Así que es un curso que generalmente dura 6 meses con un workshop final en la ciudad de Santiago de Chile, de muy buena calidad por su calidad docente, en la cual no me incluyo, pero sí otra gente como Eva Mercado, la doctora Wendy Rojas, el doctor Ángel Juárez, entre otros que siempre nos van acompañando, ¿no? Los invito de manera personal, y acá sí, para el próximo 16 a 18 de abril, el primer hands-on que vamos a realizar en Argentina, que está avalado por Latin American Pain Society, la Asociación Argentina de Estudio del Dolor, AMET, la Sociedad Brasilera, y los esperamos a todos en Argentina el 16 al 18 de abril. Bueno, obviamente, como soy delegado del APS en Argentina y embajador del APS al mundo, los invito al 4º Congreso del APS a realizarse en la ciudad de San Pablo, Brasil, en junio, y a las actividades de AMET en Congreso Internacional y el Foro de la Mujer, que se va a realizar en agosto de este 2026. Y bueno, más que nada, no solo es hablar de diamagnetismo, es conocer a gente, es generar amigos, y a veces surgen cosas como esta que nos vamos a llevar para toda la vida. Así que gracias totales, y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Estás muteado, Rafa. Ahí está. Gracias, qué mal, disculpe, me había fijado. Pues más que nada, primero agradecer. Con eso terminamos la charla del doctor Paladino. Y más que una charla, es yo creo que una masterclass lo que nos acaba de dar para todos los que precisamente teníamos ahí inquietudes e ignorancia, digamos, o desconocimiento de la terapia diamagnética. Y pues bueno, mucho interés, mucho interés de los participantes. Y vamos a empezar a leer algunas preguntas, si te parece bien. Algunas yo creo que se contestaron con las filminas o diapositivas finales, pero de todas formas vamos a leerlas. Voy a tratar de ir en el chat leyendo las preguntas y les voy a ir poniendo ahí como un like a las que vayamos, digamos, poniendo para precisamente tratar de evitar repetir like. Nos saluda el doctor Amezcua, el maestro Amezcua desde Tijuana, y dice, doctor Paladino, ¿hay alguna diferencia entre la tecnología diamagnética y la magnetoterapia que existe hace más de 40 años? Creo que esa la respondieron al final, ahorita usted si quiere extenderse un poquito. Sí, Y nos da una segunda pregunta que nos dice, bueno, dice que es una excelente presentación, y dice, ¿tiene alguna imagen del aparato de magnetoterapia? Eso sería bueno. Yo lo que he visto es algo parecido, digamos, a los láseres de neodymio, así en cuanto, yo me imagino que se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo es el volumen y cómo funciona? ¿Me explico? sí, bueno, creo que había quedado más que en una de las últimas filminas, como vos bien dijiste, las diferencias básicas de magnetoterapia y diamagnetoterapia. A ver, vamos a intentar compartir de vuelta, así lo repasamos tranquilamente. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Es correcto.
Y acá abajo creo que es... perfecto. Ahí está. Acá, Gracias. como ustedes pueden ver, básicamente arrancando con la energía que se utiliza en una y otra terapia, es abismal. Una utiliza aproximadamente 100 Gauss y la otra utiliza 20.000 Gauss, ¿no? La diamagnetoterapia utiliza el líquido, utiliza el agua como su principal fuente de acción al tener un efecto de represión de la misma, arrastrando factores proinflamatorios, arrastrando aumentos de presión y edema en la zona tisular, disminuyendo todos estos factores y todas estas sustancias que lo que generan es una mecanotransducción, que lo que va a generar es una homogeneización y una reorganización de todas las cascadas proteicas y enzimáticas que van a permitir a que la célula o el tejido que estemos estimulando vuelva a su función y sea estimulado a través de esta mecanotransducción, valga la redundancia, perdón, sean estimulados los factores de crecimiento a través de factores de transcripción nucleares, ¿no? Sirve para patologías agudas versus la magnetoterapia no. Bueno, el tiempo es mucho menor en la diamagnetoterapia, todo correlacionado con la intensidad de la fuerza de su potencia de la misma. Al tener una amplitud variable, la cual no la elegimos nosotros, sino que está preestablecida por un logaritmo en la máquina, permite estimular los diferentes tejidos. O sea, cada tejido va a tener una resonancia diferente ante el campo electromagnético de alta intensidad pulsado. No va a ser lo mismo estimular una fibra nerviosa de conducción rápida que una fibra nerviosa de conducción lenta. No va a ser lo mismo estimular un músculo que un hueso. Entonces, todo eso está preestablecido en esta amplitud variable de la onda que nos va a permitir específicamente estimular cada una de estos tejidos en particular, ¿no? El número de sesiones es menor comparado con la magnetoterapia y, bueno, es ajustable la amplitud de la onda selectiva, ¿no? No sé si con eso queda... Yo creo que sí estaba más que otra vez explicado. Y él comentaba si había alguna fotografía que pudiéramos ver o observar del equipo, del aparato, Sí. digamos, como para más o menos darnos una idea de qué implica. Eh, Mientras le voy haciendo la siguiente pregunta, que sería el doctor Ali Ismael, presidente de la MED. Saludos, Ale. Y nos dice, pues primero, ¿no? Pues igual, gracias por la ponencia, excelente plática. Y pues él comenta que si los pacientes con marcapasos, tal vez pueda llegar a realizarse. No sé si tenga algo que ver, como por ejemplo, como los pacientes que a veces metemos a radiofrecuencia, algunas cosas así, donde dices, como estás utilizando energía, tal vez requiere la valoración del cardiólogo. Si el aparato, si el marcapaso se puede apagar tal vez en algún tiempo, tal vez pudiera aplicarse. No sé cuál es su conocimiento, doctor. Sí, sí, se puede aplicar teniendo siempre en cuenta A ver, está contraindicado si yo, por ejemplo, tengo el marcapaso, obviamente, del lado izquierdo y el hombro izquierdo, ¿sí? Pero si tengo un problema, por ejemplo, de túnel carpiano en el lado izquierdo, extendiendo bien el brazo y alejándolo de la zona de influencia, que son estos 15 centímetros de rango de seguridad, no habría ningún tipo de problema para la, para la realización de la terapia, ¿no? Perfecto, eso es importante porque, por ejemplo, pacientes con pie diabético, que muchas veces son hipertensos y que ya tuvieron algún evento cardiovascular y obviamente tienen algún marcapaso, pues obviamente nos permite hacerlo extensivo a todo este grupo de pacientes, digamos, en este caso. Sí. Y comentaba el doctor Ali Ismael que pacientes con cáncer, si llegase a ser posible en algunos tipos de cánceres, realizar, digamos, esta terapia, o esta si es una contraindicación, digamos, absoluta, por así decirlo. No, no es una contraindicación absoluta. Eh, Estoy tratando de compartir. ¿Se ve algo de la pantalla? Se ve un poquito cortado, doctor. Se ve la marca Perizo, digamos, arriba. A ver, Ahí está. ahí. Perfecto. Ahí se ve como que Bueno, la pantalla de lo que es el aparato. Me este es el imagino. equipo. Esta tiene una pantalla, como ustedes ven, muy dinámica, muy intuitiva, en el cual tenemos un display que se genera ni bien la enchufamos, un checklist
un manípulo de mano, que es el que genera el campo electromagnético, y acá las 4 funciones básicas que genera este equipo en particular, ¿sí? Implantación molecular a través de efecto diamagnético y no iontoforético, lo que va a permitir que hasta el 85% del principio activo que yo quiera aplicar, lo voy a poder aplicar a una distancia entre 0 y 8, o entre 1 centímetro, perdón, y 8 centímetros, generando la concentración del 85% del principio activo. Tenemos experiencia con tropocolágeno, tenemos experiencia con algunos AINES, tenemos experiencia con plasma rico en plaquetas, y me estaré olvidando alguna otra cosa. Para desnaturar, con vinagre, discúlpenme, para disminuir o romper cualquier tipo de calcificación tendinosa, cualquier tipo de calcificación tendinosa. Perfecto. Esta es la máquina, esta es la máquina un poquito más grande. Bueno, después las otras funciones, la expulsión de líquidos, la bioestimulación de los tejidos, como dijimos anteriormente, y el control del dolor, que permite control del dolor tanto nociceptivo como neuropático. ¿Sí? Perfecto. Neri González, la doctora nos pregunta, ¿en fracturas puede ayudar la diamagnética, digamos, a la regeneración o la osteosíntesis de la Sí, fractura? sí, de hecho es una de las principales indicaciones que tiene esta terapia, el retardo en consolidación de fracturas. Lo que nos permite también es algo importante, no necesariamente requiere estar en contacto el manípulo o la pieza de mano sobre la piel para generar el efecto, ¿sí? Simplemente se puede realizar la terapéutica a través del yeso, a través de vendas, a través de cualquier sustancia que se ponga o se interponga entre la pieza de mano y el tejido a tratar, ¿no? Perfecto. La doctora Lisbeth Landa tiene varias como preguntas, vamos a tratar ahí de resumir un poquito. La primera es, ¿qué efectos tiene sobre la artrosis degenerativa de cadera en tercer grado o de tercer grado, me imagino que se realiza, o la artrosis facetaria en columna, ya sea lumbar, cervical? Y pues bueno, comenta que es una excelente ponencia y pues al final también menciona que si hay algún efecto o tiene algún efecto sobre las hernias de disco lumbares o cervicales, digamos. eh, Sí, bueno, básicamente en todas las patologías que ha nombrado tiene su efecto, su indicación y su función, debido a que, bueno, regenera el tejido, la patología artrósica es una degeneración de los tejidos articulares, esto permite regenerar específicamente ciertos tejidos como el cartílago, como el hueso, como las articulaciones en general, con lo cual está indicado y tiene su aplicación. Junto con eso, lo que se puede hacer es la implantación molecular de tropocolágeno, para mejorar y ayudar a este tipo de regeneración a absorber impacto y estimular la síntesis de colágeno articular, ¿no? Hay una pequeña salvedad con el ácido hialurónico que no se puede utilizar o es muy difícil de utilizar el ácido hialurónico de alto peso molecular, con lo cual tenemos que usar el de bajo peso molecular con las reservas del caso que, bueno, alguna gente considera que es menos efectivo que el de alto peso molecular, etcétera, 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 ¿no? Pero Perfecto. básicamente sí, toda la patología de artrosis, artritis o degeneración de articulaciones tiene su indicación. Y yo creo que aquí nada más en cuanto a lo de la hernia lumbar, no sé si, y también es una duda personal, Sí. no sé si se haya o ya hay algún reporte donde se puede evidenciar si llega a disminuir algún tipo de hernia, digamos, lumbar, por así decirlo. Mira, déjame, a ver. Bueno, esto es una cosa que tenemos nosotros que repartimos algunos casos más que repartimos cuando hablamos de esta terapia a nuestros alumnos, a la gente que quiere formarse.
Acá ven imágenes iniciales y 7 días después, 7 sesiones, úlceras, una sesión después, úlcera en el pie diabético, acá la quemadura con el lipobaser, luego de la terapia diamagnética, como mejora casi hasta el cierre en una sola sesión de la bomba diamagnética. Ay. Lo mismo acá en úlceras en tendón de Aquiles, un poco más de úlceras por contusión, paciente de 80 años, esguince, por eso yo lo que le decía, todo lo que tenga líquido tiene una indicación fundamental y precisa con este tipo de terapia, porque lo que hace es repeler el líquido. Ustedes imagínense, y esto yo se lo explico a los pacientes, permítanme el ejemplo, ustedes imagínense que yo estoy acá, o estamos todos acá, a nivel del mar, y yo le digo, alcáncenme un vaso de agua de la cocina, y ustedes tranquilamente van a la cocina y me traen el vaso de agua y tardan 2 segundos, ¿no? Pero si yo ese mismo pedido se los hago a 20 metros de profundidad por debajo del mar, con toda la presión del líquido y toda la presión del agua, ustedes van a demorar mucho más. Entonces, si yo logro eliminar todo ese líquido, todo se hace mucho más fluido. La membrana celular, que no es una sustancia estática, sino una sustancia ultradinámica, se hace más fluida, deja su rigidez que se produce en la inflamación, se cambia el equilibrio ácido-base de la zona, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la eliminación de líquidos genera una disminución de la presión hidrostática de la zona que permite una regularización de todos estos procesos celulares que antes hablábamos. Bueno, bursitis trocantérica, muchos me van a decir que nos quedamos sin trabajo con esto, pero bueno, acá quería llegar. Paciente de 56 años con hernia discal, muy claro, la vemos acá. Sesiones, bueno, a partir de la tercera, cuarta sesión de evolución, paciente mejora notablemente la sintomatología. Séptima sesión, prácticamente asintomático, continúa tratamiento de mantenimiento y seguimiento con control de resonancia magnética. Al realizar la resonancia magnética se observa una reabsorción de las hernias discales. Obviamente, fíjense que esto es 5 del 1 del 2023 y esto es 5 del 1 del 2024. No se olviden que nosotros tenemos algo que se denomina disociación clínico-radiológica, que probablemente veamos un alivio sintomático en un tiempo mucho mayor de que una recomposición de la imagen o del estudio complementario que vayamos a pedir. Por eso tardó un año en mejorar la imagen, ¿no? Básicamente eso. No sé si Perfecto. queda, bueno, acá lesiones de bíceps femoral, luego del tratamiento de 30 minutos de sesión, lo que se observa es que se fue absolutamente todo el hematoma. Derrame de Morel-Lavallée, lo mismo. Derrame articular, bueno, acá ven el derrame articular, acá una sesión después se elimina. En lo postoperatorio de artroscopía de rodilla, miren este hematoma, este desgarro, ¿sí? Después del quinto día, el paciente no tiene absolutamente nada de desgarro, perdón, de hematoma, ¿no? Claro. Perfecto. El doctor Ronnie Ángel, doctor Paladino, excelente charla. Experiencia en procesos infecciosos en ortopedia como reemplazo de cadera. No sé si nos pueda dar o compartir algún tipo de experiencia ahí que haya tenido. No, Ok. lastimosamente. Ahora, con todo lo que estaba mostrando, yo me imagino que tiene, pues, Sí, obviamente, una coadyuvancia importante en sí, este sí, sí. caso. He escuchado de casos que ha mejorado, que obviamente la movilización de el proceso infeccioso genera algún tipo de proceso sistémico, fiebre, malestar, etcétera, etcétera, porque genera una eliminación de toda la sustancia de la zona, ¿no? Pero Claro. en lo personal no podría hablar. Perfecto. El doctor Roberto Morales es una buena pregunta. Dice, buenas noches, excelente clase. ¿Dónde puedo aprender más? Y creo que es una duda que tenemos todos, o certificarme de alguna manera en diagnetoterapia, ¿verdad? Nos podemos comunicar, les puedo recomendar lugares. Hay gente que
que tiene esa tecnología en México, en la cual ustedes pueden acercarse, pueden pedirle, gente muy, son amigos y no tendrían problemas, si van recomendados o no, no tendrían problema en recibirlos y enseñarles todo lo que es la terapia diamagnética. Perfecto, excelente. Y pues bueno, Ron Jeremy dice, excelente speaker. Perdón. ¿Hay alguna evidencia de compromiso regenerativo de cartílago articular en estadios primarios o secundarios? Sí, 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 se produce regeneración del cartílago. Cuanto menor sea la lesión, cuanto más temprana sea la lesión, obviamente que la respuesta tanto clínica como a nivel histológico va a ser mayor. Eh, y sí, sí hay evidencia de regeneración en estadios tempranos de enfermedades degenerativas, sí. Perfecto. Y Javier Krupli, dice, buenas noches. Pregunta que si solamente se utiliza en una frecuencia de 7 Hz o hay variación de frecuencias. ¿Cómo hace esto el aparato boliviano? No, no, generalmente se usa a 7 Hz. Lo que varía es la amplitud de esa onda. Eso le va a dar la selectividad y la especificidad para cada tejido. A esos Hertz lo que nos mantiene es alejado nos da esta brecha de seguridad, alejado de las radiaciones ionizantes eh, que se producen, podrían llegar a producir alguna alteración compleja y no deseable. Perfecto. Y la doctora García Salamanca, María Fernanda, dice, buenas noches. Dice, ¿cuáles serían dos preguntas aquí? El número máximo de sesiones y el intervalo de tiempo que se recomienda entre cada sesión también. Creo que es una buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Va a depender del estadio de que yo encuentre la patología, en estadios agudos o en estadios agudos, mejor dicho, se puede realizar hasta todos los días. Lo recomendable es dejar 24 horas de, de descanso de la terapéutica. Eh, Así que 3 veces por semana sería lo máximo esperable o sería lo máximo a utilizar en un estadio agudo. En un estadio subagudo podrían ser 2 veces por semana y en un estadio crónico entre 1 y 2 veces por semana. Perfecto. Esto también creo que es una pregunta importante o interesante. Dice, la aplicación en cara, como el caso que nos mostraba postoperatorio, así, o de el accidente, dice, ¿es segura en la cercanía a los globos oculares o cuál es ahí la indicación? Sí, es segura y esta terapia, si bien no tiene algún tipo de efecto sobre los globos oculares específicamente, o por lo menos yo no tengo en mente en este momento. Tiene en el manípulo, en la pieza de mano, tiene unos discos que, que vienen de dos características, capacitivos y resistivos, dependiendo el tejido al cual voy a tratar, tejidos blandos más capacitivos, tejidos rígidos como hueso, tendón, etcétera, o articulaciones más resistivos, y tiene un disco que es muy pequeño, es puntual para zonas focales, como por ejemplo estas zonas de la cara y pequeñas articulaciones. Perfecto, excelentísima la respuesta. Ron Jeremy dice, what's your opinion in combining this therapy with biogenetics supplements? Ok, ya, se lo voy a traducir. ¿Cuál sería la opinión en combinar esta terapia biomagnética, digamos, de biomagnetismo con suplementos bioenergéticos como, y da 3 ejemplos, la creatina, la coenzima Q10 y el magnesio? Mira, justo, perdóname, justo acá también responden en el chat que me apareció que no hay riesgos, inclusive si se realizan en estudios de retinopatía. Hay Perfecto. estudios, ahora que me lo hacen acordar, hay estudios inclusive para regeneración de nervio
óptico, Digo, etcétera, ujú, etcétera, sí, claro. problemas de retinopatía, etcétera, etcétera. Diabética incluso, sí, exactamente. Muchísimas gracias. Ahora, perdón, estaba un poco mareado. ¿Qué me decías, Rafael? ¿Cuál era Ah, la... Ron Jeremy, que si hay alguna opinión de combinar esta terapia con el uso de suplementos bioenergéticos como la creatina, la coenzima Q10 o el magnesio, por ejemplo. No he leído y no he visto estudios que correlacionen una y otra patología o una y otra terapéutica, pero creo que sería de muy buena práctica el abordaje integral del paciente, ¿no? Perfecto. Y Carlos pregunta, ¿la terapia diamagnética para dolor se suele combinar con tratamientos antiinflamatorios también? No. Ah, mira, buena pregunta. Lo Ujú. que le tengo que decir al paciente es que los días siguientes no tome ningún AINE si tiene dolor o tiene molestia, por ahí por algún tipo de movilización de líquido, de granulación de factores de crecimiento intracelulares, etcétera, etcétera. Lo que le tengo que decir al paciente es que no tome AINES, que tome paracetamol. Perfecto. Aquí la doctora Wendy Rojas desde Bolivia. Un saludo, Wendy. ¿La pseudoartrosis la usas combinada con alguna otra terapia no invasiva? Por ejemplo, es recomendable, ejemplo, láser, ondas de choque, y si se deben suspender los antiinflamatorios en caso de que los esté tomando. Esta empresa que tiene la creación de la bomba diamagnética también tiene un equipo de ondas de choque basado en ondas diamagnéticas, ¿sí? Entonces ahí se puede combinar y he visto en Bogotá, en Colombia, la semana pasada que estuve capacitándome por otros temas de esto, eh, se utilizan ondas de choque y luego se utiliza la bomba diamagnética para hacer un efecto de eliminación de líquidos, por ejemplo, en las lipoesculturas, ¿sí? Claro. Con las ondas de choque rompo o destruyo los adipocitos y con el efecto vasodilatador y eliminador de líquidos que tiene esta bomba diamagnética, lo que genero es un barrido rápido de los mismos y el paciente automáticamente orina ni bien termina la sesión, ¿no? Esa sería una indicación estética de la misma. En otras terapéuticas sí, se utiliza y se utiliza mucho esta combinación que te digo de las ondas de choque con la terapia diamagnética. Perfecto. Y por último, yo creo que voy a hacer una pregunta más, nada más, y ya. Y dice, buenas noches, José Luis Ortega. Dice, buenas noches, si nos puede compartir alguna bibliografía y capacitación de terapia en México. Bueno, esa ya nos la respondí un poquito. Yo creo que ahí nos vamos a acercar con el doctor Padino, al final puso su QR. Y yo quería preguntar, probablemente esto le interesa a todo el auditorio o la audiencia. Eh, Igual nos puede dar el precio de algún aparato, del aparato, digamos, cuánto cuesta, puede ser en dólares para que, dependiendo del país donde estén, pues cada quien haga ahí su conversión y diga, bueno, más o menos cuánto me cuesta un aparato de estos y cómo empiezo, digamos, en este caso, cómo se lo oferto al paciente. Eh, Mirá, obviamente que va a depender de cada país la importación, cuánto en Argentina tenemos una excesiva presión impositiva. eh, pero bueno, estamos en una etapa de difusión de la tecnología. Ahora te hablo como empresario, digamos, discúlpenme, Claro. pero creo que también forma parte de lo que tenemos que hacer. Eh, y nosotros lo que ofrecemos va a depender de cada país. No sé cómo lo manejará Oscar allá, el distribuidor oficial, ahí están pasando el teléfono. No sé cómo lo manejan. Nosotros generalmente acá, en este momento, tenemos pacientes, les ofrecemos 10 sesiones. 10 sesiones. Te puedo decir en España, esos son los únicos datos que te puedo dar, son de España, pero no sé si están actualizados o no. La sesión, por lo que nos habían comentado, está entre 50 y 70 dólares la sesión. Perfecto. Y pues bueno, aquí en el chat ya pusieron ahí un contacto donde la gente se puede poner precisamente en Sí, contacto cualquier cosa le da el precisamente. mío y me escriben. O me buscan por las redes o por donde sea, me escriben por este tema y les paso el contacto de Oscar y ustedes se comunican
él es muy accesible y les va a brindar absolutamente todo el asesoramiento necesario. Ahí en México. Excelente, pues bueno. Ajá, perdón. Sí, en México. A ver, Perfecto. el porqué del interés de esta terapia aquí en Argentina? Básicamente porque uno de los socios de la empresa nuestra tuvo un problema lumbar y una hernia de disco invalidante y no se quería operar, lo querían operar, él es ex jugador de rugby y bueno, no se quería operar y fue y se hizo 10 sesiones de terapia diamagnética y pudo volver a entrenar, pudo volver a hacer algún tipo de actividad y volver a deambular de manera normal y tranquila, ¿no? En base a eso trajimos nosotros la tecnología. En Europa, en España específicamente, hay más de 250 de estas máquinas vendidas por toda España. La utilizan fundamentalmente equipos de fútbol como ser el Atlético de Madrid, la selección española de fútbol, la utiliza Alcaraz, número uno de tenis. La utilizan un montón de personalidades con muy buenos resultados. Y acá en Argentina fue furor porque la utilizó Paulo Dybala previo a ir al Mundial, que Argentina, bueno, se consagró campeón. Así que bueno, para nosotros ya es palabra mayor, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son la inquietud por la cual uno se acerca a todo este tipo de tecnología, empieza a investigar, empieza a estudiar, empieza a formarse y se da cuenta que bueno, los resultados o los mecanismos de acción o las posibilidades que tiene esta tecnología son enormes para nuestros pacientes que muchas veces con todo lo que le hacemos no es suficiente para tener una respuesta que a ellos los deje contentos, ¿no? Entonces es una herramienta más en el portfolio que podemos tener nosotros como médico intervencionista. Obviamente esto lo utiliza o está muy difundido en el ámbito de la fisioterapia, muy difundido en el ámbito de la kinesiología, no sé cómo lo llaman ahí en México, pero acá está extremadamente difundido en esos ámbitos. Perfecto, pues bueno, yo creo que no resta más que agradecer. Ahí se me pasó precisamente dentro de su currículum, el doctor Paladino es también ahí miembro fundador de los Disidentes del Dolor, esta banda de rock ahora ya muy famosa, que la vamos a tener ahí cerrando en el cierre, al parecer sí, sí, van a hacer un acto de filantropía para presentarse en el cierre del Congreso de la MED en México, ahí los esperamos a todos. Y pues bueno, sin más, la verdad es que agradecerte como siempre la magnífica ponencia, la magnífica explicación y siempre la exposición y disponibilidad para precisamente explicar cada punto. Yo quedo más que fascinado y encantado y con más dudas, pero que obviamente ya yo me dedicaría a precisamente buscarlo, porque también va de eso, ¿no? Siempre hay que despertar esa como chispa de querer precisamente investigar y aprender un poco más para todas las personas, ¿no? Entonces, hay un largo camino que recorrer en esta nueva terapéutica, es una herramienta más. Bueno, muchas gracias. Obviamente que quedo abierto para cualquier tipo de dudas, contactos y lo que necesiten. Es algo nuevo para nosotros, muy complejo de entender, pero es el futuro, así que abierto para todo tipo de contacto, comunicación, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias nuevamente a toda la MED, que siempre me han atendido de manera excepcional cuando he ido por allá. Perfecto, pues bueno, con esto nos despedimos y pues primero Dios nos vemos pronto, amigo, y gracias a todos por su asistencia. Nos vemos, los Hasta luego. esperamos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Nos vamos saliendo. Gracias. Recording